Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este video de la clase de nomenclaturas, en donde pues vamos a continuar lo que había quedado pendiente en una clase anterior, en donde pues habíamos hecho alguna introducción acerca de las características que tienen los elementos formando compuestos para darle los nombres, ¿sí? En este caso pues nosotros tenemos aquí hemos considerado algunos de esas características, ¿sí? Que tienen que ver con los números. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de ácido carbónico en donde nos pide determinar el número de átomos que hay en esta molécula. Bueno, aquí es muy fácil de indicar cuál es la cantidad de elementos que hay, porque recordemos en la clase anterior nos decía que, bueno, en una molécula podemos encontrar un número como coeficiente que va delante de la molécula, podemos encontrar números como subíndices que van en las moléculas, ¿sí? En cada uno de los elementos de la molécula. Y podemos encontrar también las valencias, ¿sí? Que nos van a indicar los números de oxidación de la molécula. Pero en este caso simplemente vamos a describir cuánto hay de cada elemento. En este caso tenemos el ácido carbónico y pues vamos a indicar cuántos hidrógenos tiene. Como aquí dice 2 y acá delante de la molécula yo tendría la unidad, es decir, el número 1, pues me daría igual decir que 2 por 1 es 2. Entonces voy a escribir 2. Carbono. Carbono hay 1 multiplicado por el coeficiente que estaría afuera, que es 1, pues diría que es 1. Con el oxígeno tenemos 3 por 1 del coeficiente, tendríamos 3. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos la descripción de la cantidad de elementos que hay en un compuesto. Ahora tenemos otro caso, ¿sí? Otro caso en donde pues encontramos la misma molécula del ácido carbónico, pero esta vez nos dice que hay un número como coeficiente, que es el 4. Y este 4 me está indicando que 4 veces se repite la cantidad de esta molécula. Entonces por eso vamos a multiplicar este 4 por cada uno de los elementos. 4 por 2, 8. 4 por un carbono, 4. 4 por 3 oxígeno, 12. Y decimos que en esa molécula, en esas 4 moléculas de ácido carbónico, tenemos 8 hidrógenos, 4 carbonos y 12 oxígenos, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta este otro ejemplo, ¿no? Cuando ya aparecen grupos radicales formando, en este caso, sales oxisales. Entonces aquí tenemos nosotros un radical fosfato, ¿sí? Haciendo compuesto con el calcio. Bueno, y nos encontramos con la particularidad de que hay un paréntesis y fuera de ese paréntesis pues hay un subíndice. Recordemos que este subíndice está afectando a cada uno de estos elementos que están aquí, ¿no? Entonces yo voy a empezar por la cantidad de la molécula que hay aquí, ¿no? Recordemos que aquí hay un número que está sobreentendido, que es el 1. Nos dice que hay una molécula de fosfato de calcio, ¿sí? Entonces de fosfito de calcio, perdón. Entonces voy yo a escribir la cantidad de calcio. Tengo 2, ¿sí? 2 por 1, 2. Y voy
a multiplicar 2, que está fuera del paréntesis, por la cantidad de elementos que hay de fósforo. Como tengo 1, pues 2 por 1 es 2. Voy a multiplicar el 2 por la cantidad de oxígenos que hay. Como tengo 4, 2 por 4, 8. ¿Sí? A su vez, pues, esta multiplicación, ¿no? 2 por 1, ¿sí? Pues es 2 multiplicado por el 1 que está acá, 2. 2 por 4, 8, por el 1 que está afuera como coeficiente, 8. Si aquí hubiera existido un número, por decir un 2, ya ahí había que hacer la multiplicación, la relación completa. Pues 2 por 1, 2, por 2 que está acá, 4. Ya cambiaría, ¿no? 2 por 4, 8, por 2 que está acá afuera, que estaría aquí afuera, 16. ¿Sí? Entonces, pueden ustedes ir practicando con estos otros ejemplos sencillos que hay aquí. Muy bien. Números de oxidación. Para calcular los números de oxidación nosotros los podemos hacer de una forma muy sencilla, porque sabemos que todas las moléculas, independientemente si se trata de un compuesto binario, de un compuesto terciario, de un compuesto cuaternario, ¿sí? Todas las moléculas pasan por un proceso de neutralización, ¿sí? Proceso de neutralización que permite estandarizar las cantidades reales de cada elemento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que voy a escribir aquí el cloro. En esta fórmula que ustedes ven aquí, el cloro está trabajando con más 1. Más 1. Y el oxígeno está trabajando con menos 2. ¿Qué significa? Que el cloro aquí está trabajando con su valencia positiva menor, la más pequeña de todas, y adoptaría el nombre de este óxido, adoptaría el nombre de óxido hipocloroso, porque más 1 corresponde al prefijo y sufijo hipooso. Entonces tenemos un óxido hipocloroso. Pero bueno, en la fórmula, al observar la fórmula así, ¿no? Cl2O, que el 1 estaría sobreentendido, no es necesario escribirlo, ¿sí? Voy a escribir la fórmula acá como debería de quedar, ¿sí? Así. Entonces, cuando vemos esta fórmula y queremos saber cuál es el número de oxidación que tiene, en este caso, el elemento no metálico, el cloro, que nosotros sabemos que en los óxidos ácidos, siempre el oxígeno va a estar trabajando con menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para conocer este número de oxidación? ¿Sí? Para conocer este número de oxidación, lo que hacemos es multiplicar el número de oxidación del oxígeno por la cantidad de oxígenos que hay, y eso nos va a dar un resultado negativo, menos 2, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2. No puedo yo trabajar con un signo negativo, lo voy a pasar a positivo, ¿sí? El signo negativo lo paso a positivo y voy a dividir este resultado lo voy a dividir para la cantidad de cloros que hay. Entonces 2 dividido para 2 me va a dar 1, y ese 1 es el número de oxidación con el que trabaja realmente el cloro, ¿sí? Bien, luego así podemos realizar para el resto de fórmulas que tenemos aquí, ¿no? Seguimos el mismo procedimiento. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando la fórmula nos muestra un aspecto simplificado? ¿Sí? Un aspecto simplificado, por decir, en el caso del dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono, ustedes para poder calcular el número de oxidación del carbono, ustedes van a realizar el procedimiento diciendo que menos 2, ¿sí?
por 2 es igual a menos 4. Paso a positivo y lo voy a dividir para la cantidad de carbonos que tengo aquí. Como tengo 1, ¿sí? 4 dividido para 1, pues me va a dar igual a 4, ¿sí? Es decir, más 4. Correcto, el carbono está trabajando con más 4. Por eso este óxido se llamaría óxido carbónico, ¿sí? Porque tiene la valencia con el sufijo ico. Y así podemos realizar también para los demás ejemplos que tenemos aquí para que ustedes vayan realizando en sus cuadernos. Ahora vamos a pasar a reconocer la nomenclatura y la valencia de los elementos químicos. Bueno, se dice que para poder nombrar de manera específica, ¿sí?, a un compuesto, pues tenemos que recurrir a 3 tipos de nomenclatura. Según la IUPAC tenemos nosotros la nomenclatura clásica, conocida también como antigua, o también como empírica o tradicional. Tenemos también la nomenclatura, voy a señalarla aquí, ¿no? Ya. Tenemos la nomenclatura stock y tenemos la nomenclatura sistemática, ¿sí? 3 tipos de nomenclatura tenemos. En la nomenclatura antigua o tradicional, aquí observamos, ¿no?, el nombre con amarillo, que es el nombre genérico, y con rojo tenemos el nombre específico. Es decir, la nomenclatura se compone de una parte de nombre genérico y una parte de nombre específico. En este caso que tenemos esta fórmula, aluminio 2, oxígeno 3, su nombre genérico, escribimos la palabra óxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este compuesto binario que ustedes ven aquí, pues parte de la formación de un metal con un oxígeno, ¿sí? De un elemento metálico con el oxígeno. Y va a llevar el nombre específico de aluminio, ¿sí? Óxido de aluminio. Seguimos con otro caso, otro ejemplo. ¿Qué pasaría si en la fórmula nosotros hacemos un óxido metálico, pero diferente al anterior? Porque el anterior era con un metal de valencia fija y este sería un metal de valencia variable. Sabemos que el hierro está trabajando con más 2 y más 3. Si en este caso estaría trabajando con su valencia más alta, más 3, tenemos nosotros para el hierro, tenemos la más baja oso y la más alta ico. En este caso está trabajando con la más alta. Entonces su nombre genérico, seguimos palabra óxido, y en el específico, ¿sí?, en el nombre específico vamos a utilizar el nombre del metal, pero con el sufijo ico, ¿sí?, óxido férrico. En la nomenclatura stock, tomando el ejemplo del óxido que habíamos analizado en la diapositiva anterior, tenemos al óxido férrico, pero ahora le queremos dar un nombre referente a la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock se conserva el genérico, la palabra óxido, y en el específico va el nombre del metal, ¿sí?, en este caso de hierro, ¿sí? Entre paréntesis vamos a encontrar o vamos a colocar el número de oxidación del hierro, pero en número romano, ¿sí? Ese número de oxidación lo vamos a escribir en número romano, ¿sí? No lo podemos escribir en número arábigo. Por si acaso voy a colocar aquí, es incorrecto decir ¿sí? Es incorrecto decir óxido de hierro 3 con el número arábigo. Tiene que escribirse con el número en romano.
Voy a señalarlo como el que es con número romano, este es el correcto. Nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática vamos a utilizar estos prefijos, ¿sí? Los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etcétera, etcétera, para indicar la cantidad de elementos que hay en el compuesto. Por ejemplo, tenemos aquí la molécula carbono 1, oxígeno 2. Entonces, en la nomenclatura, si en la nomenclatura tradicional nosotros decimos que es un óxido carbónico, en la nomenclatura stock diríamos óxido de carbono, entre paréntesis 2 en romano, ¿sí? Y en la sistemática pues diríamos, como hay dos oxígenos, el nombre genérico sería la palabra óxido, pero acompañado del prefijo di, porque hay dos, entonces decimos dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, y algunos se preguntarán, bueno, dice el profesor que vamos a describir la cantidad de elementos que hay, ¿y por qué al carbono no le puedo poner monocarbono, dióxido de monocarbono? Bueno, yo les digo que en realidad no es que no se deba, o sea, se imponga o se diga es una camisa de fuerza, que no se deba decir, ¿sí? Que no se pueda escribir. Pero eso es una sugerencia de la IUPAC, eso es más por estética de la frase, omitir la palabra mono cuando se tiene un solo elemento, ¿sí? En realidad, bueno, hay compuestos que sí llevan la palabra, el prefijo mono cuando se menciona la cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero no así para el específico, es decir, el nombre del no metal. Ahí no se utiliza la palabra mono, ¿sí? Se omite. En el caso de esta molécula, tenemos que su nombre es trióxido por los 3 oxígenos de dinitrógeno. Miren, aquí aparece 2 nitrógenos, se utiliza el prefijo dinitrógeno. Si aquí hubiera sido un solo nitrógeno, pues ya saben, ¿no? Se omite la palabra mono y solamente se diría de nitrógeno nomás, ¿sí? Miren, y aquí está lo que les mencionaba hace unos instantes. Dice que es correcto escribir CO2 es igual a dióxido de monocarbono, pero cuando se trata de la unidad para describir el segundo elemento, la IUPAC recomienda no escribirla. Llegamos a estos cuadritos que son muy importantes, la tabla de valencia, ¿sí? Son muy importantes porque con estos cuadritos nosotros nos podemos guiar, y qué mejor si nos aprendemos esos números de oxidación, ¿sí? O esas valencias. Un poco para comprender cómo está distribuido esto, pues vamos a comenzar por el hidrógeno. El hidrógeno como un elemento en estado gaseoso, pues tiende a trabajar con valencia de +1 y de -1. Eso dependerá del compuesto que esté formando. Por decir, la mayoría de veces utiliza la valencia +1, pues cuando está siendo compuesto con el oxígeno para formar el agua, cuando está también formando, en este caso, compuestos con las hidrobases especiales, por decir, en el caso del amoníaco, ¿sí? En el caso del amoníaco, el hidrógeno está trabajando con +1, y pues cuando forma hidruros, ¿sí? Cuando forma hidruros metálicos o hidruros, en este caso hidruros metálicos, estaría trabajando con una valencia de -1. Entonces más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos casos
que tenemos específicamente en estas presentaciones. Para la primer familia tenemos nosotros a los halógenos, que son el grupo de los monovalentes negativos y que en la tabla periódica de los elementos lo vamos a encontrar en el grupo 7A, ¿sí? En el grupo 7A, en esa columna del grupo 7A, ahí van a estar el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla vamos a encontrar información como el número de oxidación con el que pueden trabajar estos elementos. Vamos a encontrar el prefijo que utilizan para el nombre, irá el nombre del no metal y el sufijo que utilizarían según la valencia, ¿sí? Entonces, cuando un elemento no metálico forma hidruros no metálicos, es decir, se une con el hidrógeno, ¿sí? Miren, en ese caso el hidrógeno estaría trabajando con una valencia positiva cuando son hidruros no metálicos, y en este caso el no metal llevará la valencia negativa, ¿sí? Llevará la valencia negativa. Esos son ácidos hidrácidos, ¿sí? Cuando el no metal está trabajando con el hidrógeno y el no metal lleva la valencia negativa, entonces termina en el sufijo uro, ¿sí? Por decir, nosotros podemos decir un compuesto fluoruro de hidrógeno, ¿sí? En el fluoruro de hidrógeno pues sabemos que el flúor estará trabajando con la valencia de -1, y cuando estos elementos trabajan con sus valencias positivas para formar óxidos ácidos y los demás compuestos, vamos a entonces a utilizar los prefijos y sufijos. Por decir, en el caso de el compuesto que se esté describiendo y que el elemento está trabajando con una valencia de +1, pues se utilizará el prefijo hipo y el sufijo oso. Veíamos antes, hace unos instantes, veíamos cómo el cloro, al unirse con el oxígeno en una molécula, en una fórmula, el cloro con el oxígeno, y el cloro estaba trabajando con +1, entonces el nombre de ese óxido es óxido hipocloroso, ¿sí? Porque estaba trabajando con +1. Luego, si trabaja con +3, ese elemento tendría solamente el sufijo oso, ya no llevaría el prefijo, llevaría el nombre del no metal terminado en oso. Si estuviera trabajando con +5, lo mismo, no llevaría prefijo, llevaría el nombre del no metal y el sufijo ico, ¿sí? Por decir, en el óxido clórico, si el cloro estuviera trabajando con +5, y si el cloro estuviera trabajando con +7, llevaría el prefijo per y el sufijo ico, es decir, óxido perclórico, cuando trabajaría con +7. Estas son las valencias con las que trabaja la primer familia: -1, +1, +3, +5 y +7. Así también podemos encontrar nosotros a la familia de los anfígenos. En la familia de los anfígenos, donde encontramos al oxígeno, encontramos al azufre, encontramos al selenio y encontramos al teluro, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a encontrar que estos elementos tienen asimismo una valencia negativa, pero esa valencia negativa es única y solamente van a trabajar con -2, ¿sí? Por eso dice familia de los divalentes negativos, es decir, una valencia negativa de 2. Los encontramos en el grupo 6A, ¿sí? El grupo 6A en la tabla periódica, en esa columna estarán estos elementos. Tiene sus valencias positivas como +2, +4, +6, lo mismo que en el anterior mencionábamos, hay prefijos y hay sufijos, ¿sí? Que irán de acorde a las valencias utilizadas. En la familia de los nitrogenoides, trivalente negativo, trabajan con una valencia negativa única de -3, terminado en uro, ¿sí?
llevan el sufijo uro cuando trabajan con esta valencia, y cuando trabajan con las valencias positivas más 3 y más 5, utilizan el sufijo oso y el sufijo ico. Aquí encontramos a los elementos como el nitrógeno, el fósforo, el arsenio y el antimonio. En el grupo 4, ¿sí?, en la cuarta familia, encontramos el grupo 4A, que es el que encontramos en la tabla periódica en esa columna. Son tetravalentes negativos, funcionan con una valencia negativa única de -4, terminada en uro, y una valencia positiva terminada en ico, ¿sí? Recuerdan ustedes el ejemplo anterior, el óxido carbónico o CO2, como se le puede conocer ya simplificado, ¿sí?, es porque trabaja con esta única valencia. Bien, ahora tenemos a los metales. Los metales, que encontramos a metales agrupados como la familia de los monovalentes, divalentes, trivalentes, tetravalentes y hexavalentes, ¿no? Aquí los podemos encontrar. Estos metales son metales de valencia fija, ¿sí?, a diferencia de los metales de valencia variable, donde encontramos a los monodivalentes, monotrivalente, a los ditrivalente, ditetravalente, tritetravalente y tripentavalente, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos grupos tiene una valencia menor y una valencia mayor, ¿sí? Para la valencia menor utilizamos el sufijo oso y para la mayor ico. En cambio, en los metales de valencia fija, si ustedes se dan cuenta, no existe el sufijo oso ni tampoco el sufijo ico, ¿sí? No estaría bien decir que un compuesto termina por decir, en el compuesto que tenemos con el bario, diga bárico o varioso, ¿no? No existe eso, porque son metales de valencia fija y su nombre solo se daría tal como es, no lleva ningún sufijo, cosa que es diferente en los metales de valencia variable, ¿no? Para poderlos identificar, pues miren, el oro podría trabajar con la terminación oso llamándose auroso, o si está trabajando con la valencia más 3 sería áurico, ¿sí? En los metales con otras valencias variables podemos encontrar, miren, el cromo nosotros también lo tenemos en el grupo ditrivalente, ¿sí? En el grupo ditrivalente, porque el cromo está trabajando con más 2 y con más 3, pero aparece una valencia especial que es la valencia más 6, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Se da cuando el cromo forma ácidos oxácidos. Entonces ahí el cromo estaría trabajando con su valencia de más 6. Lo mismo ocurre con el vanadio. El vanadio es tri y pentavalente. Bueno, en este caso el rango de las valencias está dentro de lo que podemos ver en este grupo, pero aparece que el vanadio también trabaja con más 2 y con más 4. Luego tenemos al manganeso. El manganeso, que en el grupo ditrivalente pues tiene 2 y 3, pero también tiene una valencia de más 7, y esto es cuando forma también ácidos oxácidos, por decir, cuando tenemos el caso del ácido permangánico, ¿sí? Y como último tenemos, en los casos especiales, tenemos al anfótero metaloide boro, ¿sí?, que tiene un comportamiento muchas veces como un metal o como un no metal, y trabaja con una valencia positiva más 3 y una valencia negativa menos 3. Bien, ahora pasamos a los compuestos binarios, ¿sí? Los compuestos binarios son aquellos que, bueno, como lo dice su palabra, está formado por dos elementos, ¿sí? Aquí vamos a encontrar a compuestos binarios oxigenados, que son los que se van a estar formando por parte de un metal con un oxígeno, o en este caso un no metal con el oxígeno, ¿sí? Ahí tendríamos nosotros en este caso a los óxidos no metálicos u óxidos ácidos, y tenemos también a los óxidos metálicos formados por los metales.
Como compuestos binarios no oxigenados tenemos nosotros a los hidruros metálicos, y tenemos también a las sales halógenas. Óxidos ácidos, o también conocidos como óxidos anhídridos. Su formación está dada por un no metal junto al oxígeno, ¿sí? Y su nomenclatura pues va a depender de los tres sistemas que se empleen, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos con la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la sistemática. Podemos nosotros trabajar para los óxidos ácidos, podemos trabajar con cualquiera de los no metales de esas cuatro familias que hay, ¿no? Los halógenos, los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides. Por ahora tenemos un ejemplo con uno de los halógenos, ¿sí? Hemos trabajado aquí con el cloro. El cloro nos dice pues que hay aquí un cloro, que un elemento halógeno que está trabajando con la valencia más pequeña que este tiene, que es +1. Entonces, en el nombre de la nomenclatura tradicional nos dice que sería óxido hipocloroso. En el stock sería óxido de cloro y entre paréntesis el número de oxidación del cloro. Y en la sistemática diríamos, como hay un solo oxígeno, monóxido de, hay dos cloros, dicloro, ¿sí? Hay un sistema de proporciones en donde nos indica pues en esta proporción 2:1, bueno, tenemos la proporción aquí 2:1 o 21, como le gustemos de llamarle, ¿no? Entonces, bueno, esto es, si se les hace fácil utilizar estas proporciones para un poco memorizar la fórmula, está muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sistema, ¿no? ¿Cómo construimos o formulamos ese óxido no metálico? Como lo decía ahí en el fundamento, en la formación. Nosotros tenemos al cloro y tenemos al oxígeno. Entonces vamos a tomar lo que dice aquí en la nomenclatura tradicional: óxido hipocloroso. El cloro está trabajando con +1 y el oxígeno con -2, ¿sí? Entonces lo que hacemos es neutralizarlo para otorgar la cantidad de elementos que debe tener cada uno de estos átomos o elementos. Entonces vamos a pasar nosotros, voy a colocarle otro color. Aquí voy a colocarle amarillo, ¿sí? Este oxígeno lo voy a colocar de un color amarillo para distinguir las valencias, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Este número de oxidación lo voy a pasar sin signo, ¿sí? Va a pasar a ser el subíndice del no metal, y este número de oxidación va a pasar sin signo como el subíndice del oxígeno, ¿sí? Ahora, estaría sobreentendido ese 1. La fórmula nos quedaría, ¿sí? Nos quedaría así, ¿sí? Recuerden, para neutralizarlo, para neutralizar la carga de esta molécula, pasamos, ¿sí?, en sentido opuesto los números de oxidación sin los signos. Entonces, ¿qué me indica a mí este artificio de neutralización? ¿Sí? Me indica que está bien elaborada la molécula. Entonces, para eso vamos a corroborar eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el número de oxidación por el subíndice. Entonces yo digo +1 por 2, ¿sí? Voy a tener un 2 positivo,
y menos 2 por 1, ¿sí? Voy a tener un valor negativo, menos 2. Entonces eso va a ser igual a 0. Menos 2 positivo menos 2, tenemos 0. Entonces este 0, esa carga me está diciendo que la molécula está neutralizada, ¿sí? Y eso me indica a mí que la fórmula está bien hecha. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Algunas fórmulas para poder realizar nosotros en nuestro cuaderno. Entonces dice, escriba el nombre de las 3 clases de nomenclatura de los siguientes óxidos ácidos y desarrolle la fórmula de cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a escoger uno, ¿sí? Voy a escoger este primero para colocar el ejemplo como ustedes deberían de hacer, ¿no? Entonces, esta molécula, su nombre tradicional, ¿sí? Sería vamos a ponerle la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. ¿Ya? Entonces, en la tradicional, sabríamos aquí que el yodo, ¿sí? Si yo hago el cálculo del número de oxidación, yo tendría aquí que el yodo estaría trabajando con más 3, ¿sí? Y entonces, ese más 3, si yo voy a revisar mi conocimiento con respecto a las valencias, ¿sí? Sé que el yodo está trabajando con más 1, con más 3, más 5 y más 7, y que más 3 corresponde al sufijo oso. Entonces, en la tradicional diría, utilizando el nombre genérico, ¿sí? La palabra óxido, ¿sí? Óxido, y la valencia del yodo. Entonces yo diría aquí yodoso, ¿sí? Porque termina en oso, más 3, óxido yodoso. En la stock tendríamos, seguimos con el nombre genérico, óxido de yodo, ¿sí? Óxido de yodo, y el número de oxidación del yodo en romano. Y en la sistemática diría, porque hay 3 óxidos, trióxido, como hay 2 yodos, de diyodo, ¿sí? Correcto. Entonces, esa es la forma de darle ya los 3 nombres, según la nomenclatura, a esta fórmula que está aquí, ¿sí? Ahora dice, desarrolla la fórmula diagramática, ¿sí? La fórmula de cada uno. Entonces, para desarrollar esta fórmula, voy a escribir al elemento central aquí, que sería el elemento principal, sería el yodo. Como me dice que hay 2 yodos, yo voy a escribir 2 yodos, ¿no? Tengo 2 y he escrito 2 yodos. Ahora me dice, hay 3 oxígenos, voy a escribir esos 3 oxígenos. ¿Sí? Entonces, como sabemos que el yodo está trabajando con una valencia de 3, ¿sí? Significa que el yodo va a estar recibiendo 3 electrones, ¿sí? Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3. Correcto. Entonces, el yodo está recibiendo 3 y el oxígeno está entregando 2.
¿sí? Y eso lo vemos nosotros aquí en esta fórmula. ¿Sí? Los que tienen un signo positivo reciben los electrones y los que tienen un signo negativo pues pierden o entregan esos electrones. Entonces, el oxígeno está entregando 2, ¿sí? Este oxígeno está entregando 2 y este oxígeno está entregando 2. Este oxígeno está funcionando como un puente de unión para la molécula, ¿sí? Correcto. Entonces, lo mismo se puede hacer para los demás compuestos. Bien, hemos llegado a la finalización de esta primera parte. Ya vamos a continuar con otra parte de esta clase video tutorial, ¿sí? Bueno, espero que hagan un buen uso de este material y nos vemos en la próxima clase.